Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Alejandro Rodea Ávila. Estoy en segundo cuatrimestre de la carrera de diseño digital. Mi tema es la comunicación en el diseño digital, ya que al estar un poco más apegado a mi carrera, me ha ayudado a aclarar diferentes temas o aspectos que he visto durante estos 2 semestres. Por ejemplo, la comunicación se divide en dos partes, verbal y no verbal. Por la parte verbal, eh, al exponer o crear un tema, siempre compartes ideas con todos tus compañeros. Esto principalmente es como para reforzar ideas, aclarar temas o puntos de vista que diferentes personas tengan sobre un mismo tema. Es una herramienta muy sencilla y aparte muy útil, ya que todas las personas, al aclarar un solo tema o compartir diferentes ideas, al crear una lluvia de ideas, puede generar una idea que a todos les pueda satisfacer. Esto por la pandemia se ha detenido bastante, ya que antes se compartían puntos de vista mucho más fáciles, ya que todos teníamos contacto, pero al tener la pandemia y al tener clases o trabajos en línea, eh, pues se detuvo mucho la comunicación. Así que actualmente ya es mucho más difícil poder hablar con otras personas sobre un tema que tengan adecuado. Aunque la comunicación verbal se detuvo ya por la pandemia, hay otros medios por el cual nos podemos comunicar de formas mucho más fáciles. Por ejemplo, Google o Teams comenzaron con sus plataformas de videollamadas. Esto facilitó mucho más a todos los creadores de contenido para poder compartir sus ideas. En este punto ya entro en el tema no verbal, ya que al no tener a todas las personas con las que trabajabas a tu lado, tuvieron que comunicarse de otra forma. Por la parte no verbal, al plasmar una idea, muchas otras personas pudieron haber contribuido con un dibujo, plasmar en algún video sus ideas o, o simplemente compartir bocetos sobre lo que tenían planeado. Esto ya puede ser en diferentes tipos de plataformas como Excel, Adobe Illustrator o, o cualquier otra variante de Adobe. Eh, Como ya había dicho anteriormente, muchos de los canales de comunicación han tenido que acrecentarse para que pudieran plasmar todos mejor sus ideas de forma no verbal. Como les había dicho, muchos de los programas se tuvieron que actualizar al mundo actual. Por ejemplo, Illustrator, al crear más programas para que todos sus diseñadores y personas que se acercaban al medio tuvieran más opción de poder entablar conversación. Asimismo, se crearon diferentes plataformas para poder seguir con esta comunicación, aunque no sea física o de forma presencial, que continúe siendo de forma en línea y dando algunos resultados muy buenos. Digamos que entre los años del 2020 a 21 se tuvo muchas dudas de cómo se manejaría esta comunicación, ya que no todos manejaban una computadora o manejaban un programa del que supieran cómo moverse en una videollamada de, digamos, un grupo de 30 a 50 personas y que una sola persona pudiera dirigir a tantas personas en una videollamada. Así que la comunicación se deterioró muchísimo en ese entonces. Muchas personas perdieron su trabajo por lo mismo de que no había forma de que se pudieran comunicar, trabajar de forma física o simplemente la economía se bajó al grado de que hubieran despidos masivos por lo mismo de que ya no existía esa comunicación o esa forma presente de las personas al trabajar. Como decía, el año del 2020 a 2021 fue un año caótico para muchas personas, no solamente por el lado de que perdieran su trabajo, sino socialmente, ya que al no tener el contacto físico con una persona,
se pierden pues no solamente muchas experiencias, sino el poder comunicarte con una persona que pues es realmente algo grave, ya que de comunicarte con unas personas, expresar tus ideas o estar presencialmente con una persona te desahoga de muchos de los eh, traumas o cosas que llevas en la cabeza. Y bueno, esto es principalmente, como digo, entre los años 2020 al 2021. Mientras tanto, en el año 2021 al 2022, no todo fue malo, ya que muchos de los creadores de contenido supieron lograr caminos o entablar ideas donde se pudieran expresar, y no solamente en un espacio físico, sino también dentro de su casa poder plasmar una idea y que el diseño digital fuera muchísimo más reconocido durante estos años, ya que realmente a un creador de diseño digital o a un dibujante no se les tomaba la seriedad como tenían, como debían. Entonces, para los diseñadores, esto fue un año, bueno, el primer año fue un año perdido, sin embargo, el segundo año ya fue un año de florecer o hacer crecer tu conocimiento como diseñador, y muchas de las compañías se unieron a este programa de diseñadores freelance y hicieron que sus programas no solamente los aumentaran, sino que también bajaran los costos de ellos, ya que muchas personas comenzaron a inscribirse, comenzaron a florecer ideas, a exportar ideas dentro de otros programas, compartir ideas de forma no verbal, con bocetos, y de forma verbal al compartir ideas entre videollamadas de creadores. Y poco a poco el diseño digital fue obteniendo muchísima más fuerza de lo que se tenía entre los años del 2018, 19, 20 y 21. Actualmente el diseño digital ya es muchísimo más reconocido que algunas otras carreras que realmente se perdieron durante la pandemia. Los diseñadores digitales no solamente se enfocan en animación, ya que, eh, como explicaba anteriormente, se necesita tener la habilidad para hablar en frente de muchas personas para poder entablar, aclarar o crear ideas, no solamente en un grupo, sino digamos que expones un tema o quieres vender tu idea a empresas. Entonces, tienes que saber hablar en frente del público para poder aclarar las ideas que tienes previamente establecidas. Ahora, como conclusión, recaudando todas las ideas que se hablaron anteriormente, me he dado cuenta de que la comunicación como tal, a principio se deterioró, pero con el pasar de los años las personas se supieron adaptar y supo evolucionar la comunicación, y no solamente eso, sino abrir muchísimos más canales a personas que estaban afuera del medio y a personas que ya estaban relacionadas a evolucionar mucho más su trabajo, ya que no solamente se compartían ideas, digamos, dentro de un estado, de un país, sino que ahora al fortalecer más la comunicación mediante las redes sociales o programas extranjeros, muchos creadores comenzaron a compartir su contenido en diferentes plataformas de diferentes continentes. Entonces, desde mi perspectiva, la comunicación sí vio un punto negro en el diseño digital, ya que muchos creadores tuvieron que cerrar todos sus programas o todo lo que tenían planeado para sustentarse, pero hubo algunos otros o muchísimas más personas que supieron relacionarse al medio y supieron evolucionar la comunicación, supieron evolucionar el diseño digital y adaptarse a todos los entornos negros que se veía. Entonces, como conclusión, yo puedo decirle a todas esas personas que me están viendo que si de alguna forma tienes la idea de plasmar tus ideas, eh, comunícate con todas las personas que tengas alrededor, comunícate con todas las personas que tengas en el extranjero para compartir ideas, y que pueda surgir de ahí quizás la idea del siglo. Y muchas gracias y espero que les haya gustado mucho mi tema. Hasta pronto.